Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de las nuevas estrategias del tratamiento antirretroviral, que como todos los años pues sabéis que cubrimos los congresos de la última mitad del año. Este año pues revisaremos las comunicaciones más importantes en el Congreso Internacional de SIDA, AIDS 2020, en el Congreso de Glasgow y en la ID Week. Todos han sido virtuales. Y bueno, pues para ello contamos con... Somos cuatro. Tenemos aquí, empezando a mi derecha, José Ramón Arribas de La Paz, Santiago Moreno del Ramón y Cajal, Federico Pudido del 12 de octubre y yo, que soy Juan Berenguer del Gregorio Marañón. Comentaros que nos hemos revisado, pues de alguna manera, las comunicaciones de todos estos tres congresos. Llegamos al final a seleccionar unos 40 y de ellos, pues hoy os vamos a presentar 20. Comentaros que podéis hacer preguntas. Creo que en la página web tenéis un chat y esto me aparecerán a mí en mi teléfono y en cualquier momento pues podéis hacer preguntas dirigidas. Tendremos una primera parte donde comentaremos, discutiremos la mitad de las comunicaciones, que como os dije van a ser 20, un descanso y luego la segunda parte. Y sin más, le doy la palabra pues a Fede Pulido, que va a empezar con esta sarta de comunicaciones. Fede. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Vamos a ver, ahí estamos. Pues voy a empezar con una comunicación que se presentó en el AIDS 2020 virtual, que es sobre el análisis de los fracasos virológicos en el estudio fase 2 de islatravir y doravirina. Es un estudio que se ha presentado ya muchas veces. Como recordáis, es un estudio de pacientes naïf que no empiezan realmente con esa doble terapia, sino que empiezan con una triple terapia, o bien doravirina 3-TC y tenofovir, o bien islatravir doravirina, pero inicialmente con 3-TC. Es un estudio de búsqueda de dosis y hay tres ramas que tienen islatravir doravirina, inicialmente, como decía, con 3-TC, y una rama comparadora de doravirina, 3-TC y tenofovir. Es un estudio pequeñito, es un fase 2, búsqueda de dosis. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esa limitación. Ventaja, está probando una estrategia novedosa que es la doble terapia con islatravir, que como sabéis es el primer nucleósido inhibidor de la translocación de la transcriptasa inversa, junto con doravirina. O sea, no tiene un inhibidor de integrasa, esa doble terapia, ni tiene un inhibidor de proteasa, luego es algo absolutamente nuevo. Pero recordad, en este estudio, de momento, no se está probando realmente esa doble terapia de inicio, sino esa doble terapia en un escenario de inducción-mantenimiento, ¿vale? Para la doble terapia de inicio tenemos que esperar a los resultados de los estudios en fase 3 que ya se están haciendo, que ahí sí que hay un estudio que empieza directamente con esta combinación, habrá que ver. Aquí fundamentalmente vemos, empiezan con triple, a las 24 semanas, si todo va bien, se les deja en terapia doble, pero ya tienen que haber tenido la carga viral indetectable, ¿vale? Y luego se les sigue 48 semanas y luego ya a partir de la semana 48 se unifican todas las ramas de islatravir doravirina a una dosis de islatravir, que es la que va a pasar a los estudios de fase 3, que es de 0,75 miligramos una vez al día. Recordad que este fármaco se puede usar también una vez a la semana, pero en estos estudios está dosificado para darlo una vez al día. Bueno, pues como digo, aquí lo que nos vamos a centrar es en ver qué pasa con los fracasos virológicos. Lo tenemos ahí abajo, fracaso virológico por snapshot, que tenemos esos 10 pacientes que tienen fracaso virológico en las 2 y 4 en las ramas de islatravir de dosis de menor a mayor y otros 2 en la rama de doravirina. Cuando estos fracasos virológicos miramos por snapshots, recordad que pueden ser fracasos aquellos que discontinúan precozmente, la carga viral sigue detectable, pero realmente no es un fracaso, sino que son interrupciones precoces de tratamiento con carga viral aún detectable. Bueno, pues cuando se quitan esos pacientes, que son 3 en la rama de islatravir de la dosis más alta, de 2,25 miligramos, y 1 en la rama de doravirina 3-TC tenofovir,
pues nos quedan realmente fracasos virológicos por protocolo, es decir, cargas virales detectables confirmadas, nos quedan 6 pacientes. Esos 6 pacientes tenemos aquí cuál ha sido la evolución, en verdes cuando ya se han quedado indetectables y en amarillo cuando vuelven a tener un repunte. Si os fijáis, todos los repuntes son repuntes de bajo nivel. Ninguno alcanza los 400 copias, que es lo que estaba marcado para hacer resistencias, con lo cual no se hacen estudios de resistencias, ¿no? Son 6 pacientes en total que tienen este fracaso. Entonces, son pocos pacientes con fracaso, repuntes de bajo nivel, no llega a 80 copias ninguno. Y, bueno, pues es un estudio fase 2, no nos permite nada más que para ver que, en principio, no parece que haya mucho fracaso, pero, como digo, se está comparando, por un lado, con una triple terapia de doravirina, que hoy en día es una pauta alternativa, porque no se ha comparado con las pautas triples o las pautas basadas en inhibidores de integrasa, hoy en día preferentes, y que, bueno, pues nos dice que es una estrategia interesante, pero habrá que estar atentos a los estudios de fase 3, que son los que realmente nos van a dar lo que esta pauta, desde el punto de vista virológico, desde el punto de vista de eficacia, puede dar de sí. Muy bien. Pues pasamos al siguiente. Santi. Muy bien, buenas tardes, amigas y amigos. Y siguiendo con los fármacos nuevos y siguiendo con el islatravir, os comento yo ahora lo que también se ha comunicado en el Congreso en el verano, lo que se comunicó sobre la seguridad, la toxicidad de islatravir en ese ensayo clínico que Fede nos ha comentado acerca de su eficacia. Recordáis que este es como quedaría la cuestión. Se comparan las 3 dosis de islatravir frente al tratamiento triple con truvada-doravirina y luego se le deja en tratamiento doble, pues solamente islatravir y doravirina, y esa es la parte que vamos a analizar. Como ellos presentaron los resultados, lo presentaban por separado la toxicidad que había habido en la primera parte, en las primeras 24 semanas, cuando todavía iban en tratamiento triple, y también presentaban por separado la toxicidad que se desarrollaba en la parte 2, aquella que ya estaban solo con doravirina, en tratamiento doble. Como no había diferencias y por el tiempo, yo os lo presento ya agrupado. Y esos son los datos. ¿Cuáles fueron los efectos adversos más frecuentes en el brazo que daba islatravir en las primeras 48 semanas, en un año? Si veis, está subrayado que la cefalea, la diarrea y las náuseas serían las toxicidades más frecuentes. Y ahí tenéis la toxicidad que se ha desarrollado con cada una de las dosis, de 0,25, 0,75 y 2,25, y luego combinado de todos ellos en la cuarta columna, para compararla con lo que había con truvada-doravirina. Si veis, datos que me llaman la atención, no hay ninguna toxicidad de esas en las cuales sea dosis dependiente. Si veis, la cefalea, por ejemplo, que es la más frecuente, es más frecuente con la dosis bajita que con la dosis intermedia que se ha seleccionado para la fase 3, 13,8 frente a 6,7. Globalmente duplica la dosis, la cefalea del islatravir duplicaría la del tratamiento triple, pero si veis, por ejemplo, la dosis de 0,75 tendría la misma. Lo mismo pasa con la diarrea, tampoco es dosis dependiente. Y hay más, por ejemplo, con la dosis de 0,75 que con la de 2,25. Y en este caso sería más frecuente para el brazo de truvada que para el brazo de islatravir. Y finalmente con las náuseas pasa algo parecido. Tengo la impresión, por tanto, que ninguno de estos 3 efectos indeseables son característicos del fármaco y de lo que tengamos que estar pendientes. Me parece, sin embargo, fijaros, que en la quinta fila están las artralgias, y las artralgias sí que parecería que aumentan conforme aumenta la dosis de islatravir. Es más bajita para la dosis baja, aumenta con la dosis intermedia y es más alta con la dosis más alta. Y al final, pues duplica el número de artralgias que hay con truvada. Veremos si con el tiempo la artralgia se confirma o no como un efecto indeseable de islatravir. El resto no tiene ninguna relevancia. Y lo mismo pasa con las alteraciones de laboratorio. Tampoco parece, por lo que se deduce de fase 2, que haya ninguna toxicidad que tengamos que vigilar de manera específica. Si veis, los triglicéridos tienen más o menos la misma frecuencia que la doravirina, una incidencia muy bajita, y exclusivamente aparece en la dosis más baja de islatravir, no aparece con la dosis intermedia ni con la dosis alta. Y no sé qué pasará con las transaminasas, porque como veis aquí, sí que parece, aunque globalmente tienen la misma toxicidad que el truvada,
pero si veis, la transaminasas no aparecería ninguna con la dosis baja, subiría a 3% en la dosis intermedia que se ha seleccionado y aumentaría con la dosis más alta. Veremos a ver qué ocurre con esto. Ningún problema con la CPK, porque aunque se eleva un poco, parece que fue como en los pacientes que estamos acostumbrados a ver relacionados con los ejercicios en el gimnasio. Nada, por tanto, de efectos adversos. Parece que de toxicidad monitorizable por el laboratorio tampoco, y tampoco parece que las alteraciones metabólicas vayan a ser un problema. Como veis, la glucosa se eleva muy levemente, sin diferencias significativas con el brazo de Truvada, y lo mismo pasa con los lípidos, que en este caso medido por el cociente colesterol total HDL. Y la última toxicidad que mide en este fase 2 es la ganancia de peso, ahora tan en boga. Y si veis, tal y como lo han expresado en esta gráfica, veis que el peso va aumentando en los 4 brazos del estudio, va aumentando conforme pasa el tiempo, lo que ellos entienden como un retorno, como un regreso a la normalidad. Y si veis en la tabla de la derecha, en la que expresa cuánta gente ganó más de un 5% del peso, veis que lo que se gana en las primeras 24 semanas se estabiliza para la semana 98, para la semana 48, y no es tan diferente de lo que pasa en el brazo del Truvada con doravirina. Si acaso, fijaros en la fila del 0,75, que es la que vamos a utilizar, pues veis que hay un poco más de ganancia de peso de ese 5% de lo que habría ocurrido con el atruvado doravirina. Por tanto, aparentemente, islatravir sería un fármaco bien tolerado y seguro desde el punto de vista de los parámetros de laboratorio. Pues muy bien, Santiago. Bueno, pues empiezo yo ahora con el tercero de las 4 comunicaciones de nuevos fármacos que estamos discutiendo, y esto es una fase 1 con el inhibidor de la cápside de Gilead de lenacapavir. Pues esto, aquí veis el lenacapavir, este es el primero en su clase, es un inhibidor de la cápside, aunque veis que tiene acción en 3 lugares del ciclo del VIH, y este es un ensayo clínico que está hecho en voluntarios sanos, en personas VIH negativas. Son 30 personas, grupos de 10 personas, en las cuales pues, se les administra pues, una dosis diferentes de lenacapavir, 300 miligramos, y luego el segundo y el tercer grupo, 900 miligramos, si bien, bueno, deciros que esto es un fármaco que se administra parenteralmente. La diferencia entre las 2 dosis de 900 es que en una son 3 inyecciones subcutáneas de 1 mililitro cada una, y la tercera, en verde, son 2 inyecciones subcutáneas de 1,5 mililitros, ¿vale? Pues básicamente aquí veis las características, deciros que son pues 30 personas con una edad media de 37 años, mayoritariamente varones de raza blanca, y que tienen pues, un índice de masa corporal, la mediana de 27. La asignación es de 4:1, es decir, que de esos 30, pues hay como, yo creo que son, si hago las cuentas, 24 que reciben el lenacapavir y hay 6 que reciben placebo. Y aquí se resume todo. Mirar, aquí lo que veis es en el eje de las X, las semanas después de la dosis subcutánea, y en lo de las Y, las concentraciones en nanogramos por mililitro. Fijaros esa línea discontinua, eso nos indica lo que sería el objetivo, Eso lo que nos está indicando pues es el punto que corresponde pues a 6 veces el cociente inhibitorio, 24 nanogramos por mililitro. Y aquí veis en diferentes colores, en 6 en azul es la dosis de 300 y luego en rojo y verde las 2 dosis de 900. La primera cosa que os quiero comentar es que, en primer lugar, pues veis cómo las 2 dosis de 900 pues están por encima de ese objetivo después de una sola dosis subcutánea hasta 26 semanas después, primer punto. Y el segundo punto, veis que se tarda como unas 4 semanas.
Veis que no, o sea, no se empieza, o sea, tarda un mes en alcanzarse, por así decirlo, concentraciones por encima de ese punto. Desde el punto de vista de la seguridad, únicamente comentaros que realmente pues aquí lo que se observa fundamentalmente son reacciones en el lugar de inyección, ¿no? Y como conclusión, bueno, pues lo que nos dice este estudio es que se tolera bien en personas VIH negativas, que no hay efectos de grado 2, 3 y 4, todos son grado 1, y que el 80% pues tienen reacciones en el punto de inyección leves, ¿vale? Bueno, pues realmente la concentración de 900 miligramos subcutánea, pues de alguna manera se puede, o estos datos sustentan utilizarlo como un long acting a dosis de cada 6 meses. Sí que es importante lo que os comenté, las concentraciones tardan tiempo y esto significa que probablemente pues, necesitemos, cuando pongamos a personas en ese tratamiento, inicialmente pues darles un tratamiento oral previo, que puede ser con lenacapavir perfectamente, y que estos datos pues yo creo que sustentan la fase 2 y fase 3 que parece ser que se llevará a cabo. Esto es por mi parte. Y José Ramón, el último. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Ahora mismo podemos tratar a los pacientes VIH con tratamiento oral una vez al día, o podemos, dentro de poco, vamos a poder tratarlos con tratamiento long-acting intramuscular cada 2 meses. Lo que no tenemos es algo que podamos dar una vez a la semana. Ya han mencionado Fede que islatravir es un fármaco que se podría dar una vez a la semana, pero le falta una pareja de baile que pueda darse pues, también una vez a la semana. Y lo que voy a presentar es una de las posibles parejas de islatravir para poderlo dar por vía oral una vez a la semana, y es el MK8507, que es un no nucleósido. El ensayo que hemos visto es con doravirina. Doravirina no tiene la capacidad de poderse administrar una vez a la semana. Este no nucleósido parece que sí. Este tiene un perfil, el desarrollo preclínico, un perfil de seguridad valorable, tiene una alta potencia antiviral, se parece a la doravirina en que es activo contra mutaciones comunes a no nucleósidos, y su farmacocinética permite probablemente una administración una vez a la semana oral. Es bien tolerado hasta dosis de 1200 miligramos. Y lo que os voy a presentar es un ensayo clínico que los detalles yo creo que tienen menos importancia que las posibles consecuencias a largo plazo. Es un estudio de 18 pacientes en el que se le administraron dosis diferentes de este MK8507, dosis de 600, de 80 miligramos y dosis de 40 miligramos. En general son solo 18 pacientes, son pacientes VIH, no son voluntarios sanos. Todas las dosis fueron bien toleradas, no hubo hallazgos relevantes, aunque los números son muy pequeños, en cambios de electrocardiograma del laboratorio. El efecto adverso más común fue nasofaringitis, hubo alguna cefalea y hubo un efecto adverso grave, que es un linfoma difuso no considerado relacionado con el fármaco de estudio. Aquí, si veis, estas son las diapositivas esenciales del estudio. En la parte de la izquierda podéis ver la caída de la carga viral después de administrarlo, el tiempo hasta las 168 horas, que es justamente los 7 días. Veis que lo que se pretendía es que todas las dosis tuvieran en la línea discontinua por lo menos una disminución de un logaritmo, y veis que se consigue con todas las dosis. Y incluso a partir de las 3 dosis a la semana, a la hora 168, a los 7 días han conseguido una disminución de un logaritmo. La otra parte es la parte farmacocinética. Veis que por encima de los niveles que se podrían considerar deseable es la dosis más alta. Sí que la dosis más alta está muy por encima de la concentración deseable a las 168 horas, e incluso parece que se prolonga hasta las 368 horas. Hubo uno de los 4 participantes que luego estos pacientes pasaron a tratamiento triple convencional y que desarrolló
una mutación que es la F227C, que se detectó con secuenciación por Sanger 10 días después de una dosis de 600 miligramos de MK8507. Este fármaco no se va a administrar en monoterapia como en este estudio, y los autores defienden que esta mutación no aparecería si se diera en terapia doble junto a islatravir. Esto es lo más importante, el único mensaje que yo creo relevante del ensayo clínico, que es que islatravir es un fármaco que potencialmente tiene esta plasticidad de poderlo dar una sola vez al día con doravirina. Probablemente en implante lo podamos dar pues, en dosis incluso mucho más espaciadas, y con este fármaco se sigue en esta línea de combinarlo con un mononucleósido. La combinación de islatravir y MK8507 puede anticipar por primera vez, y lo veremos en los ensayos clínicos, una terapia oral que se puede administrar una vez a la semana. Y estos son los primeros datos. Queda la duda de si esa mutación va a ser relevante, pero es posible que en el contexto de administración con islatravir no lo sea. Pues muy bien, amigos, si queréis un tiempecito para comentar sobre los nuevos fármacos. Aquí hemos presentado el islatravir, el lenacapavir y el MK8507. Yo únicamente por mi parte comentar, no lo hemos comentado aquí, pero que el islatravir pues está toda la fase 3 en marcha, velas desplegadas, ya sabéis, 2 ensayos en switch muy importantes. Uno de ellos es abierto y son gente que está con integrasas y que se aleatorizan a cambiar a islatravir doravirina o bien a continuar con el tratamiento de base. Y hay uno que es doble ciego y son personas que vienen de Biktarvy, Bictegravir, FTC y TAF. Y luego tenemos pues, un ensayo en NAIF con esta doble terapia, pues doravirina e islatravir, que se va a comparar cara a cara en un gran ensayo clínico doble ciego frente a Biktarvy también, ¿no? Yo le quería preguntar a Fede, si en las épocas de los que tenemos los inhibidores de la integrasa que tienen esta reducción tan rápida de la carga viral, esta combinación no va a tener esa característica, ¿no? Eso es cierto. Y ¿tú crees que eso puede ser una pega potencial, o el hecho de tener 2 fármacos podría...? Vamos, yo creo que esta combinación, que tiene mucho interés, es una combinación que puede salir muy bien o no. Es que creo que el fase 2 da muy poquita información, porque se usa de una forma diferente y en un escenario muy favorable. No he dicho, los pacientes tenían que tener más de 200 CD4, o sea, es decir, has quitado a los pacientes más difíciles también. Entonces, pocos pacientes, los más fáciles, y comparando con algo que no es un estándar. Entonces, la buena noticia es lo que ha dicho Juan, vamos a tener triples terapias que nos van a permitir ver eficacia. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que ver. Lo otro, lo de la carga viral que desciende un poquito, de forma un poco más lenta, eso es un añadido que será importante o no en función de lo que tengamos de estos resultados. Y, hombre, y probablemente si los resultados son muy buenos y muy brillantes y la tolerancia es buena, a lo mejor eso no tiene tanta importancia. Tenemos otros tratamientos hoy en día que tampoco bajan muy rápido y los usamos, a lo mejor no ahora como preferentes. Y luego seguimos teniendo dudas sobre si realmente esa bajada tan rápida con los inhibidores de integrasa tiene una relevancia clínica, más allá de que los inhibidores de integrasa parecen muy potentes. Pero que ese efecto concreto tenga importancia, por ejemplo, se ha visto que en transmisión en mujeres, en un estudio en África, esa bajada más rápida de la carga viral con dolutegravir no suponía menos infecciones, menos transmisiones que con efavirenz, ¿no? Entonces, bueno, dudas. Lo que hace falta es ver los resultados de esos grandes ensayos clínicos y, como decía, la buena noticia es que se va a comparar con un estándar, se va a comparar con Bictegravir en el estudio de NAIF. Así que vamos a tener datos suficientes como para hablar largo y tendido. Pues muy bien. No, lo cierto y verdad es que la pinta es que el futuro de islatravir no va por su combinación con doravirina, ¿no? Quiero decir, la pinta es que el futuro de islatravir vaya más por la combinación con el no nucleósido o con el inhibidor de la integrasa a más largo plazo que está preparando Merck para darlo en combinaciones dobles, ¿no? En plan long acting.
A mí ese concepto, la verdad es que me gusta, el concepto de una vez a la semana Oral. a mí, bueno, luego hay muchos pacientes que todavía eso a lo mejor les parecerá, pero vamos, una vez a la semana oral me parece algo muy atractivo, me parece que tomar 4 pastillas al mes me parece muy atractivo si no quieres pincharte. Pero no olvidemos que eso es a más largo plazo, eso está muy en mantillas, mientras que lo otro lo tenemos ahí un poco en la línea de salida ahora mismo. La línea de salida. Yo creo que sí, yo creo que los 3 ensayos clínicos estos que comenté antes están en marcha, ¿verdad? Y vamos a poder. Y luego prudencia, porque siempre pues también estos fármacos nuevos de familias nuevas, islatravir es un fármaco de familia nueva, tienen muy limpio, pero veamos la toxicidad a largo plazo, que siempre luego hay Claro. Es un fármaco que se acumula, vamos, aunque es una farmacocinética muy especial, yo creo que tenemos que tener los ojos muy abiertos por posibles toxicidades a largo plazo. Y Juan, ¿y quién va a ser el compañero de viaje de lenacapavir? Eso digo yo. A mí, bueno, no tengo ni idea, ¿eh? Pero de lo que hay, a mí ¿Necesita muchos compañeros de viaje? ¿O? necesita muchos compañeros de viaje. Uno o Ya dos. sería demasiado avanzado uno, ¿no? Yo creo que ya hemos todos comprado la idea de que con 2 fármacos suficientes uno ya es mortal y medio, ¿no? Yo la verdad es que de lo que hay no se me ocurre algo diferente a islatravir, ¿no? Que islatravir también podría darse incluso durante periodos tan espaciados como medio año, ¿no? Hombre, yo lo que creo que esto abre, siendo subcutáneo, se lo podrás administrar el paciente, la verdad es que algo que puedas dar cada 6 meses subcutáneo es muy atractivo, muy atractivo. Hay un ensayo ya en marcha en pacientes con resistencia, que como dices tú empiezan con la formulación oral, pero luego lo añaden ya al background, y la verdad es que actuando a 3 niveles, bueno, voy a decir la maldad, a ver si por primera vez vemos esta compañía haciendo menos de 3 fármacos. Ya. ¿Quién va a ser la pareja de baile? ¿Tú tienes guess? No, ni idea. No, me imagino que allí le preparará algo, ¿no? También andaban buscando novia para el islatravir administrado a más largo plazo. O novio. O novio. Bueno, amigos, pues empezamos ahora con un segundo bloque. En esta ocasión vamos a contaros muchas cosas de lo que son los long-acting cabotegravir, rilpivirina en diferentes contextos. Y empieza Fede Pulido. Muy bien, pues en Glasgow se presentó un estudio, realmente es un análisis de los 3 grandes estudios fase 3 de cabotegravir rilpivirina en inyecciones intramusculares. Recordad que los estudios son diferentes, pero todos tienen en común, aunque el FLAIR era en pacientes naïf, pero tenían una fase previa de tratamiento oral. O sea que todos vienen a ser esquemas de inducción-mantenimiento, ya viniendo desde naïf, desde no tomar nada, o en el atlas de otros tratamientos efectivos. Es realmente un switch claro, clásico. Y recordad que tanto FLAIR como atlas, cabotegravir rilpivirina se da una vez cada mes. Y en el Atlas 2M, pues es cuando ya pacientes también de switch, algunos que venían del Atlas original, pasan a compararse las inyecciones cada mes frente a cada 2 meses, que demuestra que cada 2 meses es suficiente y que van bien, ¿no? Entonces el estudio el análisis lo que hace es que junta los 3 ensayos para ver los factores predictores de respuesta virológica. Lo primero que hay que decir es que, fijaros, en estos ensayos los fracasos virológicos son muy pocos. Alrededor de un 1% de los pacientes de estos ensayos tienen un fracaso virológico. A pesar de todo, cuando juntan los 3 estudios, pues tienen un número grande de pacientes y entonces pueden hacer un análisis multivariante fijándose en los factores que a priori se ha podido pensar relacionados con el riesgo de fracaso, y entre ellos pues el hecho de dar cada 4 o cada 8 semanas, el subtipo de VIH, que acordaros que en algún estudio los fracasos iban asociados a subtipo A, al índice de masa corporal, que tiene también que ver en estas inyecciones y por la dosificación, el sexo al nacimiento y la farmacocinética de los fármacos, entre otros, es lo que se explora en el multivariante, ¿vale? Aquí vemos los 13 pacientes que tienen un fracaso virológico
y que son los endpoints, o sea, los pacientes que se utilizan para ver en el multivariante esos factores predictores de que hayan llegado a esa situación. Decir que entre los 3 estudios hay 17 fracasos virológicos, pero solamente contamos 13 porque hay 4 de ellos que son pacientes que están en el Atlas 2, pero no venían de otras pautas, sino ya venían del Atlas y ya habían recibido cabotegravir, rilpivirina intramuscular, con lo cual no eran naïf para esa pauta y por lo tanto no nos valen esos periodos de tiempo que se están mirando aquí. Esta tabla lo que nos dice es que de estos pacientes que han fracasado, si os fijáis, la mayoría de ellos tienen más de uno de esos factores pronósticos que se analizan. Cuando en el primer estudio multivariante, los factores que realmente se relacionan con la posibilidad de fracaso, pues son 4, que es las concentraciones las mutaciones de resistencia a rilpivirina en el momento basal, las concentraciones de rilpivirina en semana 8, el subtipo, tener un subtipo A, A1, A6, o el índice de masa corporal, con un punto de corte de 30, obeso o no obeso. ¿Vale? También se relaciona una mutación que se considera un polimorfismo en la integrasa, que es la 74I, pero esto se ve que va claramente asociado al subtipo A y por lo tanto no añade más. De estos 4 factores hay 3 que son basales, previos a empezar el tratamiento y por lo tanto podían ser una ayuda a la hora de seleccionar un paciente para esta pauta de tratamiento. Cuando se analiza esto se ve que pues el no tener ninguno de los factores basales hace que la tasa de fracaso sea rarísima, de un 0,41%. Pero fijaros, no aumenta la tasa de fracaso si se tiene uno de estos factores por separado. Para que la tasa de fracaso aumente, hacen falta la asociación de al menos 2 de estos factores. 2 de estos 3 factores basales, recordamos, el subtipo, las resistencias basales a rilpivirina o el índice de masa corporal por encima de 30, la existencia de 2 de estos factores hace que el riesgo de fracaso aumente mucho, un 26%. Aún así, la mayoría de los que tienen 2 factores no fracasan. El 71% con 2 factores no fracasan. Pero es un indicador claro. Abajo tenéis en la tabla pues el valor predictivo de tener 2 de estos factores. Valor predictivo de fracaso es un 26% y el valor predictivo negativo de fracaso es de un 99,6%. Es decir, quien no tiene 2 factores o más es muy raro que fracase. Y yo creo que eso es una enseñanza de utilidad, recordando siempre el hecho de que el riesgo de fracaso con esta pauta, fracaso virológico, es muy pequeño. Muy bien. Santi. Muy bien, pues yo os presento este otro estudio, que honestamente no añade tanto a lo que ya sabemos de cabotegravir y rilpivirina, porque en este caso es un estudio de switching, el estudio polar, en el que analizan qué pasa con el cabotegravir y rilpivirina cuando se administra cada 2 meses después de un tratamiento oral. Los pacientes que se incluyen aquí son pacientes que proceden del estudio LATE, que si recordáis fue de los primeros estudios del fase 2 que se hizo con cabotegravir y rilpivirina, y allí había un grupo que recibía cabotegravir y rilpivirina orales. Entonces, de aquellos pacientes de cabotegravir y rilpivirina oral, pues la inmensa mayoría se pasaron a cabotegravir y rilpivirina intramuscular cada 2 meses y unos poquitos se pasaron a Juluca, a dolutegravir rilpi. Entender que no hay el ánimo de comparar qué pasó con los 90 y qué pasó con los 7, eso no se compara. Nos vamos a centrar sobre todo, aunque se reflejan los resultados de uno y otro grupo, pero nos vamos a fijar sobre todo en los resultados de qué pasó con el cabotegravir rilpi en esos 90 pacientes que procedían de tratamiento oral también con 2 fármacos. Y esta es la tabla de eficacia. La tabla de eficacia muestra que en la primera columna no hubo ningún fracaso virológico en ninguno de los 2 brazos. Es decir, ninguno de los que se pasó a cabotegravir y rilpivirina intramuscular cada 2 meses fracasó, ni ninguno de los que se pasó a Juluca.
La tasa de supresión virológica fue prácticamente del 100%, por tanto, en los dos. Solamente hubo 2 pacientes que tenéis especificados en la tabla de la derecha, 2 pacientes en los que no hubo datos virológicos porque se retiraron del estudio por efecto adverso u otra razón. Por tanto, desde el punto de vista de la eficacia, después del tiempo que han suprimido estos pacientes, pasarlos al dolutegravir ripirina intramuscular cada 2 meses no se asoció con fracasos virológicos en ningún sentido. ¿Qué pasó con la seguridad? Tampoco nos revela nada que no sepamos el estudio. Como veis, vamos a fijarnos en la columna verde, la del intramuscular. Como veis, pues prácticamente todo el mundo hizo efectos adversos, pero si iros a las filas de abajo, donde están los relacionados con el fármaco y lo que son graves, y en total solamente un paciente desarrolló lo que se entendía que fue un efecto adverso grave relacionado con el fármaco. ¿De acuerdo? Y claro, si eliminamos las reacciones en los lugares de la inyección, pues entonces se nos queda lo de siempre, los resfriados, las cefaleas y la fatiga, pero nada lo que sabemos de los otros ensayos clínicos de dolutegravir ripivirina, de cabotegravir ripivirina intramusculares, que no hay ningún efecto indeseable que le sea característico ni que sea siquiera frecuente. Lo único a vigilar son las reacciones en los lugares de inyección, que de nuevo, aquí tenéis la gráfica que también nos hemos acostumbrado a ver en todos los ensayos clínicos con las inyecciones de los 2 medicamentos, y es que al principio son más frecuentes y los pacientes se quejan algo más, y conforme va pasando el tiempo las reacciones son menos frecuentes y además más leves globalmente. Como en los otros ensayos, no hubo ningún paciente que abandonara el estudio a causa de las reacciones en el lugar de la inyección. Por tanto, del estudio POLAR, 90 pacientes que proceden de cabotegravir y ripivirina orales, la inyección cada 2 meses de cabotegravir y ripivirina intramusculares no se asoció con ningún fracaso virológico y con muy buena tolerabilidad. Gracias, Santi. Bueno, yo paso a comentaros ahora una comunicación, yo creo que interesantísima, del IDWeek, y aquí lo que estudian es en los 3 grandes ensayos clínicos, en el FLAIR, el ATLAS y el ATLAS 2M, pues estudian la supresión viral con una carga ultrasensible que detecta hasta 2 copias, también hacen un análisis de target non-detected y el estudio de los blips, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, ahí están los 3 ensayos clínicos que todos conocemos. La definición de blip pues es esa, es tener pues una carga viral entre 50 y 200 repetida, al menos 2 veces. Perdón, una no repetida, no repetida. El target non detected pues es, pues nada, en personas que están suprimidas, que no se detecte replicación, y low copy assay pues es una técnica que detecta hasta 2 copias por mililitro. Bueno, pues aquí tenéis la presentación en los 3 ensayos clínicos, y aquí os muestro la proporción de supresión viral utilizando esta carga ultrasensible, y veis que realmente pues la mayoría de los pacientes están suprimidos hasta ese nivel en los 3 ensayos clínicos en todos los momentos. Esto es el target not detected, aquí veis que se mantienen pues prácticamente entre el 80-90%, pues cumplen ese objetivo en los 3 ensayos clínicos, tanto las pautas de cabotegravir ripivirina en verde como el tratamiento oral con 3 fármacos acompañante en morado. Y finalmente aquí tenéis los blips. Daros cuenta que en el eje de las IES va del 0 al 5%, es decir, que la proporción de blips pues realmente y a lo largo de las semanas del estudio pues es baja y no es diferente en ninguno de los 3 ensayos en las 2 pautas, cabotegravir rilpi o la pauta oral con 3 fármacos. Y finalmente, pues esta es la disposición en los 3 ensayos clínicos del snapshot en los pacientes que tienen
y que no tienen blips. Si os fijáis abajo, pues veis las pautas, por ejemplo, el estudio FLAIR, las dos primeras columnas pues son cabotegravir y rilpivirina, la columna de la izquierda es con blip y la segunda es sin blip, ¿vale? Y a la derecha pues tenéis lo mismo, la pauta oral, la columna de la izquierda es sin blip y la de la derecha es con blip. El mensaje es que la presencia de blip pues no se correlaciona cómo están los pacientes en la semana 48 de acuerdo al snapshot. Como conclusión, pues yo creo que la frecuencia de blips, target non detected y la supresión con carga ultrasensible, similar entre CAP, RILPI y los regímenes con 3 fármacos hasta la semana 48, que la mayoría de los pacientes que tienen blips pues se suprimen virológicamente en la semana 48, que los blips a lo largo de la semana 48 no se correlacionan con el snapshot en la semana 48 y bueno, pues estos datos pues de alguna manera pues refuerzan la potencia y la robustez de cabotegravir rilpivirina long acting para el tratamiento de la infección por VIH. Muy bien, pues yo voy a presentar uno de los estudios de los que me ha tocado a mí, probablemente el más importante, que es el estudio HPTN 083, que es con cabotegravir long-acting, no para tratamiento, esto es para PrEP. Es un estudio comparativo con TDF-FTC. Sabemos que el talón de Aquiles de la PrEP, que es con TDF-FTC, la PrEP oral, es la adherencia, funciona muy bien si una persona se la toma como debe ser, pero si no se la toma como debe ser, pues fracasa. Y es un estudio de una calidad metodológica impresionante. Es un estudio internacional, randomizado, doble ciego, fase 2B3. Es un estudio de estos que se para prematuramente porque el DSMB recomienda la terminación de la parte ciega porque una de las ramas está yendo significativamente mejor que otra. Es un estudio de un tamaño muestral previsto muy grande, 5.000 pacientes, con más de un 50% gente joven, menos de 30 años, más de un 10% transexuales y más de un 50% las poblaciones más afectadas por VIH en Estados Unidos, que es la población negra. Entonces veis, los criterios de inclusión son personas que no están infectadas por VIH, homosexuales o transgénero, más de 18 años y alto riesgo de infección por VIH, lo veis debajo de los grupos, como son pacientes pues eso, o que tienen múltiples parejas sexuales, o que utilizan drogas recreativas, o que tienen infecciones de transmisión sexual. Y ahí tenéis las contraindicaciones, básicamente es que no se puede poner la inyección glútea. Empiezan todos cabotegravir oral o placebo oral, y FTC TDF fármaco activo o placebo de FTC TDF. Y a la semana 5 se pasan a una inyección de cabotegravir 600 miligramos cada 2 meses, más el placebo que está simulando el Truvada, y la gente que está tomando Truvada real les dan un placebo intramuscular cada 2 meses de cabotegravir, que el placebo es una solución intralípida al 20%. Por lo tanto, estamos hablando de un estudio doble ciego muy bien hecho. Estas son las características basales de los pacientes. Ya veis, pacientes distribuidos por estados, y al final pues no llegan llegan casi a los 5.000 pacientes, son 2.282 en uno y 2.284 en otro, de Estados Unidos, de América Latina, de Asia y de África. El género identificado, pues un 88% son MSMs y un 11,6% más o menos, o 12,4% son transgéneros. Gente muy joven, 26 años de edad media, y veis ahí la distribución, tienen casi un 67% en el total, entre 18 y 29 años. Y luego, bueno, entre 30 y 39, 23%. Esta es la diapositiva fundamental que hace al DSMB para el estudio.
hay una incidencia acumulada de 0,81 por 100 pacientes años nuevos casos de infección por VIH. En total hay 52 infecciones por VIH de más de 6.000 pacientes año de seguimiento. Y si veis, hay 13 infecciones en la rama de cabotegravir intramuscular cada 2 meses y 39 infecciones en la rama de FTC-TDF. El gráfico de la derecha, que es el gráfico que heredaría las delicias del doctor Pulido, la parte de la derecha sería hasta donde podría demostrar no inferioridad, y veis que la estimación puntual es ese 0,34, está completamente dentro del margen de no inferioridad, no cruza el 1, pero también está dentro de lo que sería por fuera del margen de no inferioridad de FTC-TDF. Entonces, los autores fueron muy prudentes, pero el estudio sin duda muestra la superioridad en estas condiciones de cabotegravir administrado intramuscularmente cada 2 meses versus la terapia oral con FTC-TDF. He empezado diciendo que el problema es la adherencia, pues aquí hacen esta estimación de la adherencia cuando hacen en muestras secas tenofovir difosfato en una muestra aleatoria. En la parte amarilla veis los que se toman 7 dosis a la semana, esto lo olvidé mencionar, estos no son demanda, es tenofovir FTC una vez al día, y los que se toman pues pasan de un 34% a un 25,6% de la semana basal hasta la semana 81. Y si veis, los que no tienen fármaco detectable pasan de un 5% al principio a un 12,8%, bueno, en la semana 4, 1,5% a un 12,8% en la semana 81. O sea que hay una cierta erosión de la adherencia al tenofovir FTC, que no es posible pues, cuando el paciente está tomando una pauta intramuscular. En cuanto a efectos adversos, no voy a poner la gráfica de las reacciones locales, porque es como la que ha mostrado Santi, pues hay reacciones locales que en general son bien toleradas y que van disminuyendo a lo largo del estudio. No hay diferencias significativas entre los brazos en las tasas de efectos adversos de al menos grado 3, que ocurren en más de 2% de los participantes. Porque hay un error en la columna de FTC-TDF que pone 13,5%, no es 30,5%, no encontramos diferencias. Y luego, si veis, son gentes de alto riesgo. Si veis, la prevalencia basal de sífilis es casi un 5%, de gonorrea en orina, una rama 0,5, la otra 5,1, rectal 6,5, 6,6, y luego la incidencia durante el seguimiento sigue estando en números bastante destacables. Incidencia, la tasa por 100 pacientes años de sífilis es 16,5 versus 16,4. De las 13 infecciones que ocurrieron en el brazo de cabotegravir, 2 ocurrieron antes de recibir ninguna rama de tratamiento, 3 ocurrieron durante el cabotegravir oral, esas 4 semanas de cabotegravir oral, y 5 ocurrieron durante, esas son las más interesantes porque no tienen una causa clara, 5 ocurrieron, a no ser que luego pues cumplieran algunos de los factores de riesgo que ha dicho Federico, 5 ocurrieron durante el cabotegravir intramuscular, porque hay otras 5 que lo llaman así esto de una manera muy retorcida, following extended on study hiatus from cabotegravir, que básicamente no volvían a las inyecciones, son los pacientes que no cumplían con las inyecciones de cabotegravir, que se retrasaban mucho. Y hubo 39 en la rama de TDF-FTC, 3 antes de empezar tratamiento y 39 durante la fase ciega tomando TDF-FTC. El peso, que no es realmente lo más importante de este estudio, pero el peso, veis que hay un incremento mayor de peso desde el momento basal con cabotegravir que con FTC y TDF. Cada vez más tenemos la noción de que TDF tiene un efecto, digamos, amortiguador del aumento de la grasa con los inhibidores de la integrasa de segunda generación. La diferencia, los de cabotegravir aumentaron 1,3 kilos por año, los de TDF-FTC 0,3 kilos por año.
Yo creo que el equipo de Landowitz tiene que estar congratulado porque realmente es un estudio muy importante. Este estudio demuestra que la PrEP inyectable con cabotegravir fue significativamente superior a la PrEP oral con TDF-FTC para reducir la incidencia de infección por VIH y una disminución del riesgo de un 66%, veis 0,41 versus 1,22 por 100 pacientes años. Las reacciones fueron tolerables, análisis de las resistencias y de las drogas y de las concentraciones de fármaco alrededor de la infección va en marcha, y hay un estudio acompañante que es el HTPN 084, que es lo mismo, es cabotegravir cada dos meses versus TDF-FTC oral en mujeres cis, en mujeres africanas, que los resultados se comunicaron ayer y volvieron a demostrar, el NIH hizo un press release, volvió a demostrar la superioridad de cabotegravir cada 2 meses intramuscular versus la PrEP con tenofovir FTC. No todo es color de rosa, yo creo que luego en la discusión podemos decir también pues, las posibles desventajas que puede tener esta pauta. Muy bien, muy bien. Gracias. Pues nada, empezamos, si queréis, hablamos primero de cabotegravir rilpivirina en tratamiento, ¿no? Y yo, fíjate, Fede, a mí me ha gustado mucho la comunicación que has comentado, ¿no? Los factores asociados a fallo virológico confirmado en los 3 ensayos clínicos, que es muy baja, aproximadamente algo más del 1%, ¿no? Porque el 94% están suprimidos a semana 48. Y de los 4 factores que bueno, puede ser algo práctico, hombre, hay las resistencias a rilpivirina en el momento basal, eso se puede tener, el subtipo también, el índice de masa corporal, la concentración valle en la semana 8, eso ya lo veo más complicado. Pero a lo que iba yo a comentarte es, me llama la atención lo del peso. O sea, lo del peso, en principio, esto indica que en las personas de mucho peso o obesas nos puede plantear, bueno, pues algún problema entre si decidimos tratarlo cada 4, cada 8 semanas. ¿Puedes comentar? Sí, vamos a ver, el peso por sí solo no es un factor, como ninguno de ellos. Es muy llamativo que las resistencias basales a rilpivirina por sí solas, si solo tiene eso, tampoco hay problema. Y el peso probablemente es un factor que puede favorecer en presencia de otros de estos problemas. O sea, las personas obesas con mucho panículo adiposo, a veces la inyección es más difícil. Técnicamente, el que realmente llegue al músculo y no se quede en la grasa la propia medicación, eso hace que los niveles probablemente puedan ser algo más erráticos. Entonces, pero bueno, eso por sí solo no tiene problema, pero si además tiene resistencia a rilpivirina, los niveles de rilpivirina en semana 8 bajos van asociados a los otros factores también. O sea, no se pueden utilizar como predicción porque tú no lo sabes hasta que no lo pones, pero que además es que realmente se ve que generalmente el que tiene eso es que tiene otras cosas. Y entonces el tema del peso probablemente tiene que ver con que es una medicación que se pone intramuscular y que un peso excesivo puede hacer que la técnica, que la aguja no llegue donde tenga que llegar en algunas ocasiones, y esos niveles que son suficientes habitualmente, el momento en que tienes o bien una resistencia base a rilpivirina o bien un subtipo A, que de estos que se asocian con el polimorfismo del 74I y que posiblemente aumenta la concentración inhibitoria mínima frente al fármaco, pues hace que eso pueda tener relevancia. No, he oído que para el paciente obeso había una aguja especial que es más larga también, y eso puede ser, pero también hablan de una distribución diferente en el paciente obeso que tiene una grasa subcutánea diferente y qué tal, eso no acaba de estar aclarado. Una pregunta que te quería hacer, esto de dices, las mutaciones a rilpivirina sabemos si existen o a veces no. El paciente ha estado con no nucleósidos en el pasado, no te queda muy claro si ha fracasado o no. ¿A él le harías un DNA proviral o...? Sí, vamos a ver, todos son pacientes que son naïf para la pauta que empiezan
en el estudio por primera vez con la pauta intramuscular, pero es verdad que tenemos pacientes en el Atlas que vienen de otras pautas de tratamiento. Hoy en día el estudio de resistencias basal es la norma, pero todavía nos podemos encontrar todavía con pacientes que no lo sepamos. Eso, la verdad es que si no hay otros factores por sí solo, tampoco nos debería preocupar en exceso, por lo que se ve. O sea, no es un problema grande, aparte de que estamos viendo que incluso con 2 factores de riesgo, el 70 y tantos % funcionan. Pero, sobre todo, hombre, si hay otros factores, sí te puedes plantear si ha habido algún fracaso previo con no nucleósidos, fundamentalmente con rilpivirina. El DNA proviral probablemente ayude poco porque sabemos, no con las mutaciones de rilpivirina, que yo no conozco estudios, pero lo hemos estudiado mucho con la 184V y mutaciones de 3TC, en las que vemos que posiblemente el DNA proviral tiene poca sensibilidad y posiblemente poca especificidad. Es decir, que a veces te encuentran mutaciones que no sabes si realmente influyen en algo. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta la poca relevancia que tiene esto, saber, hombre, si es obeso y tiene un subtipo A, pues a lo mejor sí tienes que mirarlo con más detenimiento o directamente no poner. Claro, Fede, la experiencia cuando utilicemos los fármacos, seguro que aprendemos. Porque, claro, la comunicación que has comentado es muy relevante, porque se pasa de 0% de fracasos virológicos a 26% de fracasos virológicos si coinciden 2. Entonces, claro, uno no puede predecir cómo van a ser los niveles de RILPI en semana 8. Por lo tanto, intentaría que no hubiese otro por si acaso. Claro, y los 3 que nos quedan es gordito o gordita, ¿no? La mutación persistente a la rilpivirina y el subtipo. Sabemos que el subtipo en España no es demasiado frecuente, ¿no? Pero mi pregunta va, ¿tú crees, por tanto, que nosotros deberíamos, aunque no sea más que un genotipo basal, tenerlo siempre, igual que hacemos para la tripla, tenerlo siempre? Te lo digo porque, claro, si está gordito, seguramente sí. En alguien gordito. No, ahí voy yo. Algoritmo, gordito, no gordito. ¿Actuamos de manera diferente? No, lo digo porque, nen, imagínate que tú te confías, es alguien no tan gordito, pero luego da la mala suerte de que no alcanza buenos niveles de RILPI y encima aparece por ahí y fracasa una pauta como esta, ¿eh? Entonces, A, estudiaremos subtipos. B, tendríamos que hacer en todos los pacientes que vayan a iniciar tratamiento con cabotegravir rilpi un genotipo basal para mirar la mutación en los no nucleósidos. ¿Bien? ¿Y será necesario hacer el subtipo con la baja frecuencia que hay en España o no? La verdad es que no hay una... O sea, es un ruso gordo, sí. Sí, no tenemos, es decir, es verdad que el subtipo, de momento, no estamos viendo circulación en la población normal, es paciente inmigrante, fundamentalmente de Rusia o de la Europa del Este, muy al este. Hay una cosa que tengo que decir, es que no es que lo de los niveles luego se asocie con otro factor. Ese análisis de valor predictivo se hace con los 3 que tenemos en el basal, ¿vale? Es decir, que el otro es un añadido más. Entonces, con eso, los 3 que tenemos en el basal. Es verdad que el subtipo es muy infrecuente. Es muy infrecuente. Y, hombre, la mayoría de los pacientes tenemos nuestros subtipos, la mayoría B, otros el CRF02AG, pero el A es muy rarito. Si tienes dudas, como un paciente que viene de esa zona, o si más adelante empezamos a ver que ese subtipo circula más entre nuestra población, pues a lo mejor habría que hacerlo. Hoy, si lo tienes bien, si no, posiblemente, bueno, no tiene gran problema. Y entonces, ¿qué te queda? Pues efectivamente, el paciente obeso, que por sí solo no es un problema, obeso más lo de la rilpivirina. En la mayoría lo vas a tener, puedes tener en pacientes muy obesos, en los que tengas dudas, pero yo creo que más que, es decir, en el peor de los casos, es mejor ver el historial de tratamientos. Con el historial de tratamientos puedes decir, para algún caso muy concreto, este paciente puede tener más riesgo de lo que yo quiero asumir y lo dejamos de lado. Hombre, si también es verdad que cuando lo miramos para Eviplera, concluíamos que las mutaciones que hacían daño a la rilpivirina no eran tampoco tan frecuentes. No.
no eran tan frecuentes. Quiero decir que la 103 sí, pero luego incluso la 181 o la específica de la ribipirina no eran tan frecuentes después de todo, ¿no? Oye, y después de todo esto, ¿cómo está esto que los americanos llaman, porque rima lo del direct to inject? ¿Vamos a tener que seguir usando las 4 semanas de oral o vamos a poder pasar directamente? ¿Cómo? El leading es lo que... El leading, sí, o vamos a podernos saltar. Pues se dio opción a los centros, ¿no? Sí, o sea, con la evolución de los ensayos y en el paso, creo que recordar que en el 2M, ya en el último, que había pacientes que pasaban de estar recibiendo otros fármacos, se dio la opción de que el investigador decidiera si daba primero 4 semanas de tratamiento oral o pasaba directamente al tratamiento intramuscular. Y esta opción se dio porque el motivo de esas 4 semanas orales era detectar posibles alergias a rilpivirina. Y en los ensayos no se ha visto ni una. Entonces se dio esa opción. Entonces, bueno, pues ahí depende un poco de cómo te lo plantees. Fíjate, en nuestro hospital decidimos seguir haciendo el oral, pero nos encontramos con una paciente que tenía que tomar omeprazol y que si lo hubiéramos tenido que poner oral no hubiéramos podido ponerlo o lo hubiéramos tenido que sacar. Y al final lo hicimos sin esa fase oral, fue estupendo, no hubo más problemas. Posiblemente, con la experiencia que hay, no es imprescindible, pero tampoco está de más si lo puedes organizar bien. Yo tengo una pregunta para ti, José Ramón. Coincido en que el HTPN 083 probablemente ha sido el más importante, yo creo, de todo lo que vamos a comentar aquí, ¿no? Pero una pregunta. Tú nos has mostrado que cabotegravir es superior estadísticamente, lo cual, bueno, con ese tamaño muestral tan brutal, porque es analizando cerca de 2.000 en cada brazo, bueno, uno lo puede aceptar. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿tenemos datos, por ejemplo, cuántos necesitamos tratar con cabotegravir y no con FCTDF para prevenir una infección? Porque eso nos daría como clínicamente alguna idea. Bueno, no me lo sé, pero me parece que lo han preguntado y era bastante favorable. Una reducción Yo he hecho el cálculo, perdóname. ¿Cuánto sale? Pero es que lo he hecho en la calculadora de 2 maneras, en patient years y en porcentaje. En porcentaje me sale que 87 y en patient years 246. 246. O sea que por eso te lo pregunto, no sé yo no me sé el número, si lo he hecho bien, ¿no? No me sé el número, es verdad que estás evitando un evento que es incurable para siempre. Yo creo que es verdad que eso es luego el precio también va a ser importante, pero sobre todo para pacientes con adherencia regular, yo creo que esto es un avance. El problema que yo decía, no es empezarlo y seguirlo, el problema es pararlo. El problema de esta combinación gordo es la parada, porque una vez que paras el cabotegravir te tienes que esperar 1 año a que desaparezcan los niveles y lo que no quieres es gente exponiéndose a VIH con niveles plasmáticos lo suficientemente bajos como para seleccionar resistencias. También las mujeres, que ha dicho el 084, tienen que tener muy claro que tenemos 0 datos de seguridad durante el embarazo y que después de 1 año de esto lo prudente es aconsejar que no se queden embarazadas. Fíjate, el problema que veo es más veo el problema de esto. Y luego el coste es importante, pero ahora estás evitando un evento muy grave, o sea, que es para toda la vida. Entonces, me imagino que vendrán los especialistas en farmacoeconomía y te dirán lo que cuesta pues cada uno de estos, para con los genéricos, no lo sé, pero no me sé el número necesario de tratar. Que es verdad que siempre una solución intramuscular de larga duración siempre lo hemos contemplado como lo ideal para la PrEP, ¿no? Que si a ti te preguntan conceptualmente qué es lo ideal, bueno, pues como para otras formas de terapia, ¿no? Que hemos utilizado long acting como forma de poder hacerlo. En que se ven como esta, es decir, no cabría ninguna duda, y más después de los resultados, que encima muestran superioridad, no cabe la menor duda de que tiene, desde el punto de vista intuitivo y deseable, lo mejor. Y encima demuestra que es bueno. Pero yo querría, claro, luego vienen problemas asociados
ya no solamente lo económico, que podíamos discutirlo, sino lo de logística y lo de otros inconvenientes que pudiera venir asociado a la administración, que hará que unos resultados tan brillantes como los que se han presentado tengan que ser puestos en perspectiva. Sí, ¿no? y luego, yo también quiero decir, en la parte positiva está el hecho de que en muchas partes del mundo es estigmatizante tomar pastillas para PrEP. Y entonces esto, discretamente, 6 veces al año, pincharte en países de África, no hay. Yo, de todas maneras, tengo muchas ganas de ver ese subanálisis de las resistencias. Son poquitos pacientes los que se infectan, pero es verdad que probablemente una resistencia a inhibidores de integrasa tenga unas consecuencias muy diferentes a la resistencia al 3TC, que es lo que te pueden hacer los del Truvada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo también. Yo creo que nos quedan algunos datos, como esto es una cosa también que lleva más tiempo. Muy bien. Bueno, pues pasamos, Fede. Estudios SEPAMO. Bueno, si ha habido un estudio que nos ha cambiado la vida a las personas que tratamos el VIH, fue este estudio cuando se presentó por primera vez allá por mayo del 2018. Ya llevamos 2 años y pico y nos cambió porque nos dijo, ojo, dolutegravir, mujer que se queda embarazada tomándolo, puede tener un riesgo significativamente mayor de que el feto tenga una alteración del tubo neural. Y eso es tan importante, bueno, que nos hizo llamar a las pacientes, cambiar tratamientos y poner todas las alertas del mundo. Eso fue en mayo del 18. Ya el año pasado, en marzo del 19, nos presentaron datos un año después en el que ese casi 1% de trastorno del tubo neural había bajado a un 0,3%, a un 3 por 1000. Aún así, seguía habiendo diferencias con las otras pautas. Pero hay que decir una cosa, y es que probablemente estábamos con la pauta más nueva, dolutegravir, se estaba introduciendo en Botswana, que es donde se hacía esto, y siempre era el número menor de mujeres. Por lo tanto, si lo que estamos hablando son de porcentajes y comparación de porcentajes, era siempre la estimación menos precisa. Y por eso era muy importante incrementar la precisión de esa estimación, y es lo que se ha ido haciendo con el tiempo. Y entonces ahora recordar que el año pasado, cuando teníamos un 3 por 1000, cuando comparábamos con los otros tratamientos que no eran dolutegravir, pues era que el riesgo era de un 1 por 1000, había una diferencia de un 2 por 1000. De un 0,2%, y era significativa. Y ahí nos habíamos quedado, muy pequeñita, pero ahí estaba. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues tenemos un año más de seguimiento, hasta abril de este año, ya hay un año más de seguimiento, y fijaros, en negro esa es la estimación puntual que se ha tenido de ese efecto. Ha seguido bajando en el momento en el que la precisión ha ido aumentando, el intervalo de confianza se ha ido estrechando, y tenemos ahora un 1,9 por 1000, que es pues eso, alrededor de un 2 por 1000, pongámoslo así. Y además vemos una cosa interesante en la gráfica, y es que hay un cierto equilibrio, porque fijaros, hay como unas subidas y bajadas que son 2 mujeres más que se han infectado, pero se han incluido muchas más mujeres que lo han recibido. ¿Vale? Curiosamente, estas 2 mujeres más que se han infectado no tomaban ácido fólico, que es una cosa que yo, con lo que se lleva en este estudio, yo no sé por qué una mujer que toma dolutegravir no se le da ácido fólico, pero como se le tendría que dar a todas para evitar este riesgo. Pero el caso es que no lo recibían, hubo 2 mujeres más, pero aún así, al incrementar el número, eso descendía. Tenemos unos intervalos de confianza que nos dan como mucho un 4 por 1000 y como poco menos del 1 por 1000. ¿Qué ha pasado con la diferencia con las otras ramas? La que más nos interesa es, porque son mujeres a las que hay que darles tratamiento, es cuando les damos tratamiento que no es dolutegravir. Y fijaros, las diferencias que eran de un 2 por 1000, ahora son unas diferencias menores del 1 por 1000 y de hecho ya no hay diferencia significativa. Es decir, hoy en día, ya con esta estimación más precisa, no podemos afirmar que dar dolutegravir suponga un riesgo mayor que dar otra cosa que no sea dolutegravir en una mujer que se queda embarazada mientras lo está tomando. ¿Vale? Cuando comparamos las otras opciones del dar dolutegravir comenzándolo cuando ya está el embarazo, que sabemos que es una pauta segura, pues la diferencia también es mínima y el intervalo de confianza, la diferencia llega al 0. También cuando comparamos con efavirenz, o sea, todas las diferencias han ido disminuyendo y los intervalos de confianza están ya
en el 0, o en el caso de las mujeres no VIH en el 0,1, pero pero esta diferencia es digamos, la menos relevante, porque estamos hablando de mujeres VIH a las que hay que darles tratamiento. Así que después de 2 años de todo esto, pues la verdad es que el tema ha quedado en nada, ¿no? O sea, es decir, tenemos un riesgo de un 2 por 1000 que no tiene una diferencia significativa con el riesgo de no dar dolutegravir. Pues lo comentamos, porque esto... ¿Qué os parece esto? En concreto, Fede, tú que eres que has sido... Ahora es algo, en primer lugar, que nos tenga que preocupar. O sea, luego hablaremos de la mujer embarazada, porque esto no, digamos, aquí lo que nos preocupa es la mujer que se puede quedar embarazada, ¿no? Y lo segundo, las evidencias apoyan el que tengamos todavía que hacer una decisión médica compartida, explicarle a las mujeres en edad fértil que no toman métodos anticonceptivos o que se quieren quedar embarazadas, que hay un estudio donde ahora se vio esto, pero ahora no se ve nada. O sea, sí, siendo prácticos. Yo creo que hemos hecho que se han hecho las cosas bien. O sea, había una duda y hemos tomado las medidas necesarias. A día de hoy, con estos datos, yo creo que no hay ninguna medida que tomar. Es decir, porque lo que explicas es no hay diferencia. Lo que tienes que decirle a la mujer embarazada es que tiene que tomar ácido fólico, y hoy en día no hay una diferencia entre dar esto en una mujer que se puede quedar embarazada, entre dar esto y no dar esto. Y sobre todo una cosa, es que no sabemos la diferencia. A veces por no dar esto se dan fármacos más nuevos en los que no hay experiencia ninguna, porque no hay mujeres en el SEPAMO. Entonces estás incluso cuando no das dolutegravir, puedes estar entrando en riesgos desconocidos que pueden ser mayores, difícilmente menores, porque ya esto es tan bajito que entra dentro de lo esperable. Entonces yo creo que ahora mismo con estos datos sería una preocupación que podemos dejar a un lado. Y probablemente no meter en una preocupación inexistente a la mujer. Hay que decir que tiene que tener las precauciones de toda mujer que se puede, con VIH que plantea quedarse embarazada. Pues la reacción de las guías sigue siendo extremadamente prudente, ¿no? Por lo menos las que no es la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay que informar a la mujer y que se puede dar perfectamente, pero el EACS, por ejemplo, como sigue siendo numéricamente un poquito más, aunque no es estadísticamente significativo, ha dicho que mejor no recomendada a mujeres que se pueden quedar embarazadas. Creo que GESIDA todavía también mantiene... Pero GESIDA era antes de esto. Antes de esto no sé cómo reaccionarán. Y el DHHS creo recordar que todavía también dice que hay que tener conversación. Es que nunca conversación con esto. Yo la verdad es que los datos me tranquilizan mucho, sobre todo en un contexto en el que usamos ácido fólico de manera rutinaria, ¿no? Entonces yo estaría como Hombre, tú por... Y también paradójico, y es curioso que un estudio genera una duda y el estudio la resuelve. No sé por qué tenemos que fiarnos más, ¿no?, del momento en que la duda se generó, que en el momento en que la duda se resuelve, ¿no? Es verdad que siempre queda aquello de si acaso, pero lo cierto es verdad es que la tendencia, o sea, y se dijo, vamos a seguirlo en el tiempo, porque el tipo no puede decir en qué sentido van las cosas, macho. Y ¿El tiempo continúa? ¿El estudio continúa? Me imagino. Sí, sí. Y una cosa, no vamos a repasar ahora, es un estudio observacional que tiene sus críticas y está publicado en New England, eso sí, pero tiene también sus... No, porque seguramente hemos hecho bien hasta ahora ser cautos. Sí, sí. Ahora, yo no sé Solo recordar que luego está el estudio de IMPACT este 2001, que encima demuestra que dolutegravir durante el embarazo, incluso con TAF, tiene mejores eventos para el bebé. Dolutegravir, FD-TAF, según ese estudio, sería el tratamiento de elección de una mujer embarazada. De una mujer embarazada, según ese estudio, sí. Seguro. En fin. Muy bien, pues nada, pasamos al siguiente. Fede, ¿me lo pasas si eres tan amable? El siguiente creo que es de Santi, ¿no? Sí, toma, Santi. Sí, pues viene sobre lo que discutíamos antes, sobre el valor de la 184V. Y en este caso, esta comunicación que se ha presentado este verano en el Congreso de San Francisco, en el Congreso Virtual, pues analiza
no es novedoso porque analiza algo que ya hemos visto en otros estudios, y es en qué medida influye que gente que recibe Bictegravir FTZ-TAF, el Biktarvy, influye que tengan o no tengan la 184V. Entonces, ellos se plantean ese estudio para mirar dos cosas. Primero, ¿cuál es la prevalencia de que una persona tenga la 184V? Y segundo, ¿qué es lo que pasa si tú le cambias a una persona suprimida a Biktarvy teniendo la 184V? Entonces, lo que hacen es coger esos 5 estudios o 6 estudios que veis ahí, que son diferentes estudios de switching a Bictegravir, que aquí tenéis especificados, pero que no hace falta que conozcamos sus detalles, y miran a ver en cuántos de ellos hay la 184V. Y aquí tenéis la respuesta a una de las preguntas. Hay en total 2.034 pacientes que sepáis que valoran si hay la 184V en dos maneras, o por un genotipo histórico que ya tuviera hecho el paciente, o bien por el DNA proviral que le hicieran en el estudio. Bueno, entonces tienen datos disponibles de 2.034 pacientes, de 1.225 me refiero, y de ellos encuentran la 184VI en el 10%. Esa sería la prevalencia basal de la 184 en la población de estudio, incluidas en estos ensayos clínicos. Junto con eso, pues veis que la K65 estaba en un 1% y otras TAMs en el 9%. A los no nucleósidos habría mutaciones en el 22% y a los inhibidores de la proteasa en el 11%. Y hasta un 2% la tenían en los inhibidores de la integrasa. Nos quedamos, por tanto, con la idea del 10% con la 184V. Otro dato interesante que encuentran, bueno, esto menos interesante, cómo documentaron que tenía, en qué porcentaje en el DNA proviral, más o menos un 80% y un 20% en el genotipo histórico. La segunda cosa que me parece interesante es que de la gente que tenía la 184V, hasta el 80% tenía alguna mutación más asociada. Un 20% iría, digamos, pura la 184 y en el resto están mutaciones a otras familias de fármacos. Que nos interesaría un poco lo de los nucleósidos, porque al final no intervienen, no influiría el Biktarvy, pero nos interesarían las otras TAMs o la K65R, que estarían presentes en un 47%, ¿de acuerdo? Y en un 2% estarían también aquellas mutaciones de los inhibidores de la integrasa. Creo que es también una observación interesante cómo el hecho de tener la 184V te debe indicar que el paciente seguramente tiene mutaciones a otros fármacos, familias de fármacos. Y esta es una de las dos diapositivas que resumen los resultados del estudio. Y la segunda pregunta que se planteaban. En la primera columna, la que está en color verde, ahí se muestra globalmente los estudios qué tal resultó de eficaz el Biktarvy. 99% de pacientes con carga viral indetectable. Y luego vienen las columnas en función de si tenía la 184 o no la tenía, si tenía solo la 184 o iba con otras mutaciones de resistencia, ya fuesen no nucleósidos, ya fuesen nucleósidos, ya fuese la K65R, ya fuese los inhibidores de integrasa. Como veis, no parece, una vez más, que la 184V sola o acompañada condicionara en ningún caso la respuesta virológica a esa pauta. Y esta es la segunda diapositiva, porque que lo que nos muestra es que no varió en función de los estudios, ¿no? Que está bien saberlo, que no hubo sesgo por estudio. Y tener la 184 en color morado o no tenerla en color azul, como veis, en ninguno de los estudios mostró diferencias importantes. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez más, y ya lo habíamos visto, con pautas que llevaban dolutegravir, con pautas que llevaban inhibidor de la proteasa, con todas las pautas, no parece que la presencia de 184V condicione el éxito de una pauta que llevaba Bictegravir y TAF además. Santi, ¿puedes dar unas 3 diapositivas para atrás? ¿Cuántas? 3 creo que eran. Una. A ver. No va. A ver, para atrás va. Una. Es otra. ¿Dos? Esta. Es que me parece, o sea, todo esto de las resistencias archivadas, sabes, es un tema que a Fede y a mí nos interesan mucho, que lo hemos estado mirando, y ahí hay 8 pacientes que tienen la 184 y la K65, Sí.
que eso es básicamente monoterapia funcional con Victegravir. Y luego hay 71 pacientes que ya estamos hablando con 184 más TAMS. Sí. O sea, que eso es Victegravir con un poco de tenofovir, depende de cuántas TAMS haya, ¿no? Depende cuántas... Y entonces todo esto yo creo que es un camino de investigación. Vete a la última columna, que no, aunque no sea más que 4, son 4 que tenían la 184V y inhibidor de la integrasa. Inhibidor de la integrasa. Que parece que fuese residual. Ahora, Nen, como para explicarnos alguna cosa, son todos pacientes suprimidos, son todos estudios de switching. Sí, sí, sí. Todo estudio de switching, y estaba acostumbrado que en el estudio de switching pues, las cosas funcionan de aquella manera. Pero sí. Pero es verdad que lo que significa una resistencia archivada, y volvemos a lo mismo, bueno, pues tú eres un experto en reservorio y que cuánto de ese virus es competente completamente para replicar, cuánto es basurilla y metida que puede replicar. O sea, me parecen datos muy tranquilizadores y desde luego para Biktarvy me parecen muy tranquilizadores de que, bueno, pues si tienes historia de resistencias, pues en un paciente suprimido va a funcionar. Ahora, no sé cuánto añade IFTC y cuánto añade TAF. Claro. Sí. Hay una cosa, ese 10%, ojo, que no es en paciente naïf, sino que son pacientes retratados que han tenido tratamientos previos. Claro. Y aún así, fíjate, me parece mucho. O sea, la 184 que hemos considerado clínicamente relevante, cuando buscamos en los pacientes, bueno, pues hay muchos pacientes, pero a mí me parece que ese 10% probablemente está sobrevalorado y probablemente tiene que ver con el hecho de que muchos de ellos se está detectando en DNA proviral, donde puedes encontrar, nosotros hemos visto en pacientes sin fracaso nunca, pocos es verdad, pero algunos hay que tienen esa mutación 184. Y lo que no sabes nunca es hasta qué punto está en un virus viable o realmente tiene un virus que replicativo, que puede replicar. Entonces, bueno, pues ese porcentaje te da la idea de que tampoco sabes exactamente, independientemente de que para la práctica habitual estos datos siempre tranquilizan, porque muchas veces, sobre todo, el problema es cuando tienes ignorancia con los pacientes. Claro. Y te viene a decir, vamos, la experiencia que tenemos nosotros, es que era la primera pregunta que hacía de José Ramón, que el DNA proviral, su utilidad para detectar realmente qué pacientes tienen más probabilidad de fracasar o de funcionar con una pauta, tiene bastante menos importancia que el histórico de tratamiento. Y ojo que aprendimos en los estudios de rescate que los nucleósidos reciclados tenían la misma eficacia que añadir un fármaco nuevo como un inhibidor de la integrasa. O sea, que eso traducido a un paciente suprimido, pues desde luego la monoterapia con dolutegravir está absolutamente proscrita, pero tenía una eficacia realmente, o sea, que fracasaba. Entonces, ¿cuánta ayuda de nucleósidos necesita un inhibidor de la integrasa de segunda generación en un paciente suprimido? Es una cuestión abierta. Bueno, y acordaros todavía más grave, el ensayo de inhibidor de la proteasa en monoterapia o inhibidor de la proteasa con 3-TC en pacientes con la 184. Y el simple hecho de tener el 3-TC cambió drásticamente los resultados del ensayo clínico. Me refiero, hay cosas que no entendemos, pero en cualquier caso nos tranquiliza. ¿No? Aquella mutación tan horrorosa que era la 184V en su tiempo, ahora demuestra que con que hay... Cuando hacemos switch a una pauta, ¿no? Con una integrasa de segunda generación en 3 fármacos, ¿no? Sí. De momento, exacto. Cuando simplifiquemos adobato, de momento no queremos que esté la 184 por medio. No queremos de momento. Eso nos hará falta algún estudio más. Tenemos estudios pilotos que dicen que también va bien, pero... y al menos ahora... Tendremos que volver se va a publicar ya el segundo año del TARPRO, que lo hayamos presentado ya en congresos, y no ha habido resistencia, pero es un estudio piloto pequeñito, y vamos a hacer ahora un ensayo más grande, el ensayo Volver. Exacto. Entonces volveremos a hablar de este tema cuando tengamos los datos. Estupendo. Bueno, amigos, pues esta es la primera parte. Tenemos 5 minutos de descanso y quedaros para la segunda, que va a ser interesantísima. Pues novedades de la doble combinación Dolu-3-TC y vamos a repasar todo lo que quisierais saber de integrasas y ganancia de peso. Nos vemos en un rato.